A continuación explicaremos lo que es la radiactividad artificial, ¿vale? Y sobre todo nos centraremos en la primera reacción donde se obtuvo un isótopo de forma artificial, ¿vale? Pero que ese isótopo era radioactivo. Y aparte, como consecuencia de esa reacción, lo que veremos será el concepto de positrón y cómo se emiten los positrones a partir de un núcleo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que cuando empezó todo esto de la radioactividad, y en concreto cuando empezaron a bombardearse a núcleos de un elemento químico para transformarlo en otro, ¿vale? En la transmutación provocada que ya hemos visto en otros vídeos, concretamente a partir del 1919 se empezaron a llevar a cabo estas reacciones nucleares artificiales, ¿vale? Como ya he dicho, bombardeando núcleos de átomos de un elemento químico con partículas, con protones, neutrones o partículas alfa, ¿vale? La mayoría de estas reacciones nucleares artificiales daban como resultado otros núcleos de átomos que eran estables y que por lo tanto no emitían ningún tipo de radiación y por lo tanto no había radiactividad. Entonces fue en el 1934 cuando Irene Curie, hija del matrimonio Curie, que había trabajado mucho en todo este campo de la radioactividad, junto con su pareja Joliot, ¿vale?, llevaron a cabo un experimento donde se formó el primer isótopo artificial radioactivo, ¿vale? Entonces, vamos a explicar esta reacción en concreto, ¿vale? Y consistía en bombardear con partículas alfa, y estas partículas alfa, como ya hemos visto, eran núcleos de helio con número másico 4 y número atómico 2, eso quiere decir que tenían 2 protones y 2 neutrones. Recordad que cuando hablamos de radioactividad se omite la carga en estos casos, ¿vale? Pues estas partículas alfa eran bombardeadas contra una lámina de aluminio 27, quiere decir que tiene un 27 de número másico, y el aluminio, si lo buscásemos en la tabla periódica, veríamos que tiene un 13 de número atómico, ¿vale? Tiene 13 protones. Entonces, al llevar a cabo esta transmutación nuclear, ¿vale?, lo que sucedería es que, o lo que se veía era que el resultado de bombardear este aluminio 27 era fósforo 30. Y el fósforo, si miramos en la tabla periódica, tiene un número atómico de 15. De manera que, fijaros, y a partir de aquí vamos a empezar a deducir, ¿vale? Y haremos ejercicios sobre cómo balancear estas reacciones nucleares. Nosotros bombardeamos el helio contra átomos de aluminio. Entonces, bien, fijaros, el helio tiene 2 protones, el aluminio 13, cuando se combinan forman un átomo con 15 protones. Este número lo tenemos bien, ¿vale? Está igualado, no hace falta añadir nada ni se liberaría ninguna partícula. Pero ahora bien, fijaros en el número másico, al inicio tenemos 4 más 27 serían 31, pero aquí con el fósforo solo tenemos 30. Eso quiere decir que tenemos un número másico por ahí, ¿vale? Y si vemos estos números, el número másico 1, pero un 0 en el número atómico, quiere decir que no tiene carga, estamos hablando, o podemos decir que en esta reacción nuclear se libera un neutrón, ¿vale? Porque el neutrón es la partícula que tiene un número másico de 1 y un 0 de número atómico, ¿vale? Por lo tanto, cuando se bombea esta lámina de aluminio 27 con partículas alfa, se generarían los átomos de fósforo 30 y se liberaría un neutrón. Estos átomos o isótopos de fósforo 30 son radioactivos, es decir, no son estables, y cuando no son estables entran en un estado de excitación y tienen que liberar energía para volver a su estado estable, ¿vale? De manera que esa energía que se liberaba es la radiactividad, ¿vale? Y por esto hablamos de radioactividad artificial. ¿Por qué? Porque en este caso el fósforo 30, que ahora veremos el siguiente paso, liberará esa radioactividad, ¿vale?, para conseguir ser estable y dejar de estar en estado de excitación, a consecuencia de que hemos bombardeado el aluminio 27. Por eso, vuelvo a insistir, es radioactividad artificial. Entonces, lo que sucede en concreto con el fósforo 30 es que este fósforo 30 se transformaba mediante una desintegración espontánea en el elemento químico de silicio 30. Y el silicio tiene un número atómico de 14.
De manera que fijaros, tenemos estos isótopos de fósforo 30 que se transforman en estos de aquí, ¿vale? Aquí tendríamos una reacción nuclear, ¿vale? Fijaros bien, para ajustar los números, como siempre, 30 de número másico y 30 de número másico, este lo tenemos bien, por lo tanto, si hay alguna otra partícula, tendría un 0 en la parte superior, ¿vale? Tendría una masa que no la tendríamos en cuenta, ¿vale? Porque sería muy pequeña. Pero ahora bien, el número atómico, fijaros que es 15 y aquí tenemos 14, ¿vale? De número atómico. Eso quiere decir que se ha perdido un protón, por lo tanto deberíamos tenerlo por aquí, ese protón, ¿vale? De manera que aquí, después de los vídeos que hemos hecho, fijaros que tenemos unos números que no nos cuadran. Un 0 de número másico solo lo habíamos visto en la radiación beta, cuando se liberaban electrones que tenían o tienen una masa tan pequeña que se considera 0 de número másico, pero un protón tiene un número atómico de -1, ¿vale? Porque tiene una carga negativa. Entonces, o contrarresta un protón, ¿vale? Entonces, fijaros que no es lo mismo tener un -1 que tener un 1 como si fuese un protón. Entonces, ante estos valores fue cuando se estableció el término de positrón. Pondremos una E, ¿vale? Pero que quede claro que esto es un positrón. Y un positrón, por definición, es una partícula que tiene la misma masa que un electrón. Fijaros que el número másico es 0, como lo que habíamos visto del electrón, pero tiene carga positiva, por eso el número atómico es +1 y no -1 como la del electrón, ¿vale? Por lo tanto, la radiación que emite en este caso el isótopo radiactivo de fósforo 30 sería mediante este positrón, ¿vale? Entonces, ¿cómo sucede o de dónde sale este positrón? Pues bien, este positrón sale debido a que un protón se tiene que transformar en un neutrón. Entonces, vamos allá, porque fijaros que aquí el protón lo hemos perdido, ¿vale? De manera que tenemos aquí el protón inicial que se va a transformar en un neutrón. De manera que, como ya hemos visto en otros vídeos, el protón tiene un número atómico de 1 porque está formado por un protón, ya que es lo que es, y a su vez, como hay un protón, el número másico es 1 también. ¿Vale? De manera que cuando este protón se desintegraría en un neutrón o dando lugar a un neutrón, ¿vale? El neutrón, como hemos visto aquí arriba, ¿vale? No tiene número atómico, por eso es 0, y el número másico es 1, ¿vale? De manera que fijaros, los números de los números másicos y los números atómicos deberían estar igualados a izquierda y derecha de la reacción nuclear o de la reacción, ¿vale? Entre comillas, vuelvo a insistir, lo de reacción entre comillas. Fijaros que el número másico cuadraría porque tenemos 1 al principio y 1 al final, de manera que en el caso de haber otra partícula deberíamos colocar un 0, ¿vale? Porque 1 más 0 me da 1, que es lo mismo que tenía inicialmente. Pero el número atómico es 1 al principio, ya que tenemos un protón, y al final es 0, porque tenemos el neutrón, de manera que aquí me falta algo para poder cuadrar o balancear esta ecuación nuclear, de manera que el 1 iría aquí debajo, en esta partícula que me faltaría aquí, ¿vale? De manera que 0 más 1 me va a dar un valor de número atómico, que es lo mismo que teníamos al principio. Y volvemos a lo mismo de antes. No se conocía ninguna partícula que tuviese una masa igual a la del electrón, ¿vale? Porque se subestima de lo pequeña que es y se pone 0, y que además tenga carga positiva. Y de ahí salió el concepto de, voy a poner una E, pero tened en cuenta que es un positrón, ¿vale? Y de aquí salió el concepto. Entonces, vuelvo a explicar sobre todo eso. El positrón sale o aparece cuando en un núcleo de un elemento químico un protón se transforma en un neutrón. De manera, todo este proceso es espontáneo y es inmediato, ¿vale? Cuando hay esa transformación de un protón a un neutrón, el positrón aparecería también y como tiene carga positiva, igual que los protones que hay en el núcleo del átomo, saldría disparado a gran velocidad, ¿vale? Y esto sería lo que originaría esta radioactividad artificial, ¿vale? Y vuelvo a insistir, es radioactividad artificial porque se produce a consecuencia de un bombardeo inicial con partículas alfa,
Después se han visto más procesos de radioactividad artificial, pero sobre todo esta es la primera que se vio, y lo importante es que el fósforo 30 fue el primer isótopo radioactivo artificial que se obtuvo, que se ha obtenido.